8 de la mañana con 6 minutos, rápidamente vamos con Carla Mejía. Ella se encuentra con bomberos municipales y nos va a hablar justamente de esas bromas de mal gusto que se suelen hacer a veces. Ayer se hablaba sobre una avioneta que había sido derribada prácticamente en Fraijanes. Todo esto era una broma de mal gusto. Carla, por favor, te escuchamos. Se recibió una llamada de alerta de que una aeronave había caído en Fraijanes. Esto fue a las 5 de la tarde. Lamentablemente, pues esto fue una llamada falsa. Los cuerpos de socorro se movilizaron al lugar, así como con Red y otras empresas que tienen que moverse cuando se sabe de este tipo de accidentes. Bueno, estamos acá con el bombero David Segura, quien fue el que recibió la llamada y quien nos va a explicar qué fue lo que pasó y lo lamentable con este hecho, porque no solo se gastan recursos, sino también podría ocurrir un incidente a la hora de salir por esta supuesta emergencia. Buenos días, para que me comente cuando usted recibió la llamada, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que le dijo esta persona? Se recibió la llamada a la línea de emergencia 123 en donde una persona informaba que a la altura del centro de salud había caído una aeronave, la cual indicó que había sido en Fraijanes, por lo que inicialmente se procedió a la activación del protocolo de emergencia que se utiliza en bomberos municipales para este tipo de eventos, coordinando una unidad de avanzada al lugar, mientras se verificaba la fuente. Al seguir el protocolo de emergencia y constatar que no había confirmación de la información, nosotros descartamos la posibilidad, ya que la persona no respondía de nuevo al número del cual había llamado. Es decir, que ustedes le piden el número a esta persona para volver a comunicarse por cualquier cosa. Es afirmativo. La necesidad de manejar la información concreta de cuántas personas pueden haber heridas o lesionadas y cuál es la magnitud del desastre nos obliga o nos permite poder recabar toda la información que sea necesaria, tanto del solicitante como de lo que sucedió en el lugar. Y esta persona que hizo el llamado, ¿cómo se escuchaba? Usted que pudo hablar con él, él se escuchaba así como muy, con la emergencia o tranquilo. ¿Cómo se escuchaba? En muchas de las ocasiones las personas que reportan emergencias no siempre están nerviosas o alteradas. La persona sí se escuchó nerviosa, mas no dio la seguridad de que el evento haya sido real. Entonces, por lo mismo, se procedió a la verificación con las instituciones aeronáutica civil y todo, para seguir los protocolos de emergencia y poder establecer si era cierto, si era verídico, las coordenadas aproximadas o la ubicación por donde podría estar exactamente la aeronave caída, mas no hubo confirmación. Bueno, Erwin Villagrán, usted tiene 3 décadas prácticamente de trabajar de bombero. ¿Alguna vez se había dado esta situación? Sabemos de las llamadas de emergencia, de ataques armados, de que hay un incendio, pero esta situación con una pérdida de una aeronave. Sí, efectivamente, bomberos municipales están en apresto las 24 horas para poder atender toda clase de llamadas. Las llamadas falsas son a diario. Esas no las descartamos, de personas donde nos indican que han habido incidentes quemados, fracturados, o personas que han tenido accidentes de tránsito o incendios. Pero en esta oportunidad recibimos esta llamada donde las personas no saben que involucran una gran cantidad de instituciones, una gran cantidad de recursos que se pierden por esta llamada falsa. Pero lo más importante es que bomberos municipales dejamos de atender una llamada real, donde esté comprometiendo la vida de una persona por ir a atender esta llamada. Aparte de eso, también involucramos, hacemos que el tráfico se acumule. Sabemos que en últimos tiempos todo el parque vehicular es bastante grande en Ciudad Capital. El que vaya a una unidad de emergencia, eso también involucra a los vehículos y hace que el congestionamiento se vuelva un caos. Incluso también que pueden llegar a chocar los vehículos por darles el paso a ustedes. Pues aparte de no solo de comprometer la vida de una persona que nosotros pudiéramos salvar, también podemos comprometer la vida de los elementos, de los socorristas, de los técnicos de urgencias médicas que van a cubrir esta clase de emergencias. Las personas no saben, las personas irresponsables que están a esta clase de llamadas, no saben el peligro que ponen la vida de un ciudadano guatemalteco, no solo de un socorrista, sino que de unas personas que pueden estar solicitando nuestro auxilio. Queremos hacer un llamado a estas personas, a todas las personas, porque se cree que son los niños, pero no solo los niños son los que llaman. Nosotros podemos identificar cuando un niño empieza a llamar, a hacer una llamada, pero ellos muchas veces empiezan a reír y nosotros le identificamos que es una llamada falsa. Pero hay muchas personas adultas también.
Y en este caso, Erwin, disculpe que le interrumpa, es un adulto el que hizo esta llamada falsa, que incluso en redes él escribió de que pedía disculpas por esto. ¿Qué le puede decir usted a esta persona, a este señor que se tomó pues la molestia? No sabemos si no tenía nada que hacer, porque al final fueron 3 horas en las que todos estuvieron pues atentos a esta información que podría ser una tragedia. Sí, definitivamente, únicamente las disculpas no es suficiente. Las disculpas, no sabe esta persona que las disculpas no son suficientes para poder saber el peligro que puso no solo la vida de las personas que van a auxiliar aparentemente esta aeronave, involucró a muchas personas, un gasto de recursos innecesario. Realmente yo creo que no es justo que un ciudadano consciente con sus 5 sentidos haga esta clase de llamadas, porque realmente no sabe el peligro que está poniendo a una gran cantidad de instituciones, porque todas estaban en alerta, todas iban en emergencia, no solo la Policía Nacional Civil, Aeronáutica Civil, bomberos, Cruz Roja, gran cantidad de recursos. Nosotros insistimos, queremos hacerle un llamado a todas las personas que por favor eviten hacer esta clase de llamadas. Estamos para servirles, pero también no permita que nosotros dejemos de hacer nuestro trabajo por atender esta clase de llamadas que únicamente nos puede llevar a una desgracia. Y es que fueron 3 horas en las que los cuerpos de socorro, en conjunto con Cruz Roja Guatemalteca, también los de la Dirección General de Aeronáutica Civil, nos comentaban de que fueron 20 instituciones, o son 20 instituciones las que participan cuando se da el reporte de una aeronave que está perdida o que ha sufrido un accidente, porque eso era lo que no se sabía. En ese momento todos salieron a Fraijanes a buscar esta aeronave para saber qué había pasado, para ver si habían personas con vida, si hubiese pasado un accidente, para ver qué podían ayudar. Pero lamentablemente este hecho ocurrió por una llamada falsa que, como dice el bombero Erwin Villagrán, pasa a diario. Las llamadas falsas son de todos lados, pero lo peor es que son adultos, no son niños los que están llamando, y por ello se les hace un llamado para que no hagan esto, para que no se gasten recursos y para que ellos puedan auxiliar a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Muchas gracias, Carla Mejía, por trasladar esta información. Alexis, es lamentable, ¿verdad?, que ocurra este tipo de situaciones. Ya lo indicaban justamente los bomberos, se dejan de atender emergencias por caer en este tipo de llamadas falsas. A veces ellos no logran determinar si es falsa o no, porque pareciera desde un principio que no lo es. Una persona adulta que tiene familia, falta de educación completa, 0 sentido común para realizar este tipo de cosas. Claro, la verdad, este tipo de acciones, como bien lo mencionaba Carla, también en su reporte es común que la realicen niños, pero en este caso donde adultos se toman el tiempo, toman su teléfono, marcan un número de emergencia para hablar sobre cosas que no están ocurriendo, es un gasto de tiempo, también un gasto de recursos. Totalmente. Las emergencias que pudieron cubrirse, personas que dejaron de ser atendidas porque se movilizó un equipo de paramédicos hacia el lugar donde se reportó que había ocurrido este siniestro, esta aeronave accidentada. La verdad, muy mal que las personas realicen este tipo de bromas, y ya nos damos cuenta de que no solamente los niños están cayendo en estas imprudencias, donde los padres deben tener mayor control, también lo están haciendo adultos. Así es, y ahí tiene usted en pantalla justamente la imagen de esta persona que fue la que realizó esta llamada falsa ayer a los cuerpos de socorro, y luego de varias horas es donde él pues ya desmiente también a través de la red social, dice, no pensé que esto fuera a pasar, fue una broma, lo siento. Increíble, de verdad, es lamentable, y como lo indicaban también los bomberos, Alexis, una disculpa no es suficiente. Por supuesto, no se puede bromear con cosas serias, no se puede bromear con la vida de los demás, por supuesto. La verdad que esperamos que no ocurran más hechos de este tipo, y por supuesto que se pueda llegar a fondo y también dar un castigo ejemplar a esta persona que realizó esta llamada para jugarle una mala pasada a los cuerpos de emergencia. Ayer hubo un despliegue impresionante, la Dirección de Aeronáutica Civil también estaba en alerta haciendo el monitoreo de las aeronaves. Se creía que esta aeronave quizá no pudo haber sido registrada y se vinculaba el caso con una narcoavioneta. En fin, hubo una serie de comentarios y finalmente se conoció que todo se trató de una broma. Así es, justamente ven en el recuadro usted cómo los cuerpos de socorro estaban en apresto para poder
sofocar esta emergencia que sin embargo no existía. Así que bueno, ahí tiene usted en pantalla la imagen. Esperemos que a este sujeto le dé al menos un poco más que vergüenza lo que hizo para que no vuelva a suceder. Y ya lo decíamos, el castigo debe ser ejemplar para que este tipo de malas prácticas no vuelvan a suceder. Recordemos los daños colaterales y todo lo que esto suscita. Una llamada falsa, de verdad lamentable. Así que con esta información vamos a una nueva pausa. 8 de la mañana, 16 minutos. Enseguida regresamos con más de Telediario al amanecer.